Bom, boa noite a todos e a todas presentes. Eu sou o Mitch Almeida, membro da Comissão de Tecnologia e Comunicação da Rede Latino-Americana de Alfabetização e estou como anfitrião deste encontro. Hoje já tivemos um dia intenso, com muitas reflexões, aprendizagens, e é muito bom ter a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite para mais um momento especial, desta vez organizado pelo Núcleo Córdoba. Prevenir a dengue, leitores e escritores de terceiro grado tomam a palavra. Bom, sou um homem pardo, de 38 anos, e cabelos curtos. Estou com uma camiseta listrada, em preto e branco, sobreposta com uma camisa bege clara. E, ao fundo, nós temos o logo da Rede Latino-Americana de Alfabetização e também da Semana Emília Ferreira. Para quem está chegando pela primeira vez, ontem a Rede Latino-Americana de Alfabetização lançou a Semana Emília Ferreira, que celebra o aniversário da nossa grande mestra, Emília Ferreira, e também o relançamento da Rede Latino-Americana de Alfabetização, ocorrido em 2023. Convida, educadores, pesquisadores e instituições a refletirem sobre o direito à alfabetização plena de todas as crianças, adultos e jovens. A programação reúne aí mais de 20 ações formativas gratuitas e online. E caso não tenham se inscrito ainda, dá tempo de se inscrever. Nós estaremos juntos até o dia 8. A nossa programação está bastante vasta. Além dos encontros síncronos, a programação conta com um espaço muito especial chamado Compartilhe Sua Prática. É um espaço para que professores e gestores divulguem ações inspiradas nas premissas da rede, fortalecendo o intercâmbio de práticas e saberes. Nós gostaríamos muito de contar com todos vocês, nos ajudando a divulgar, incentivando a participação. Esse espaço está no site da Semana Emília Ferreira. Eu vou colocar daqui a pouquinho o link para que todos vocês tenham acesso. Lá tem um formulário bastante simples para que vocês possam relatar aí, essas práticas. Além disso, no site também tem todo o material para compartilhar nas redes sociais. Antes de nós seguirmos, eu também quero convidar a todos e a todas a nos seguir nas redes sociais. Nós temos um perfil no Instagram, no Facebook, também temos o YouTube. Será muito bom contar com a presença de todos vocês, nos seguindo nas diferentes redes. E, além disso, também quero convidar para que todos sigam a Fundação Garcia Ferreira. Esses links todos eu também colocarei aí no chat para que todos nós tenhamos acesso e facilite aí para todos vocês. Temos também um outro recado bastante importante. Todos os nossos eventos eles terão certificado de participação, mas para receber é importante que os presentes assinem a lista, para que possam contar com esse certificado. Mas precisa estar inscrito, Então, se não estiver inscrito, não é possível a emissão. Então, inscrevam-se, para que possam receber a certificação. O link também para a frequência, para que vocês confirmem a presença de vocês no dia de hoje, nós colocaremos também no chat. Hoje, esse encontro que está organizado pelo Núcleo Córdoba, da Rede Latino-Americana, apresenta aí um projeto que redefiniu as práticas de leitura e escrita em contextos de estudo, desenvolvido em torno da produção de instruções sobre repelentes caseiros para distribuição à comunidade escolar. Esse propósito permitiu a concretização de uma necessidade de comunicação muito significativa para alunos e famílias. Em conjunto com outros projetos, houve um progresso significativo nas habilidades de leitura e escrita das crianças. Convido, então, a nossa mediadora, a Maria Angélica Moller, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, doutora em Psicologia com a tese orientada
pela professora doutora Emília Ferreiro, é especializada em processos de aprendizagem infantil, particularmente na área da linguagem escrita, lecionou em diferentes níveis do sistema educacional, trabalhou em campanhas de alfabetização e projetos de apoio escolar, patrocinados pelo Ministério em áreas carentes. Atualmente, atua na pós-graduação da Universidade Nacional de Córdoba e é membro da Rede Latino-Americana de Alfabetização e da Cátedra Internacional de Alfabetização da Universidade Nacional de Rosário. Professora Maria Angélica Moura, a palavra é sua, seja bem-vinda, estamos felizes em recebê-las para este momento. Muchas gracias, Mitch. A mí me toca presentar a las colegas y antes quería decir unas palabras breves. Realmente estoy sumamente emocionada por encontrar profesionales de toda América Latina en esta red que nos enlaza y que nos comunica, que fue fundada en 1991 por Emília Ferreiro, con estos propósitos, y que ha resurgido con tanta fuerza después de que Emilia nos dejó físicamente, pero creo que es precisamente la fuerza de sus ideas, sobre todo su poder transformador, lo que nos impulsa no solo a reunirnos, sino a seguir pensando y produciendo juntos. En tiempos difíciles en que nada nos es dado, es tan importante disponer de espacios como este para continuar pensando conjuntamente. Pero como decía ayer Valeria, ¿recuerdan? No solo hay que crear espacios, sino que luego hay que sostenerlos trabajando. En Córdoba, el nucleamiento de la red argentina, Nucleamiento Córdoba, es de larga data y arrancó allá por los 90, cuando Emilia fundó, y debemos decir que nunca hemos dejado de funcionar, con mayor o menor participación de colegas según las épocas. Provenimos de instituciones provinciales, algunas públicas, otras privadas, y también de la Universidad Nacional de Córdoba. Ocurrió que también el nucleamiento tuvo su renacer mucho más fortalecido en 2023, cuando se relanzó la red latinoamericana. A fin del año pasado, en nuestro grupo de WhatsApp del nucleamiento, estábamos buscando experiencias de situaciones de aprendizaje y enseñanza a pedido de nuestra red nacional, para hacer un debate a posteriori en torno al tema de la lectura veloz, que se nos impuso acá como en muchos lugares, ¿no? Si bien no totalmente, pero hay sectores donde se está comenzando a aplicar una prueba que va en esa línea. Y entonces una escuela presentó su trabajo con resultados tan lindos que nos entusiasmó, es esta que se presenta hoy, y por eso es que la invitamos a mostrarla en este evento. Por cierto, no es la única que trabaja desde nuestra perspectiva, hay muchas más, pero esta disponía de sus registros ya listos y toda la experiencia era muy pertinente. Creemos que ellas nos van a mostrar que el aula es realmente un espacio de reflexión muy apto para aprender a leer y escribir, como ayer nos recordaba Thelma Weiss, donde los chicos pueden leer y escribir con sentido, con belleza y con otros, como hoy cerraba su presentación Mirta Castedo, y donde alfabetizar se convierte realmente en un acto de justicia social, como decía Emilia, citada ayer por Giovanna Sen, presente también. Todas estas expresiones las compartimos profundamente. No quiero ocupar más tiempo,
Voy a presentar a mis colegas y desde ya agradecemos la invitación, la escucha y los comentarios que ojalá podamos hacer al final, tener algún intercambio. La profesora Liliana Patricia Puente, Lili, Hola. ella es especialista en alfabetización y está cursando una tesis en la licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como maestra de apoyo del programa de fortalecimiento pedagógico desde el año 2016 hasta 2023, que fue un programa que se implementó en la provincia de Córdoba para las escuelas públicas, justamente para fortalecer la enseñanza de la lectura y de la escritura. Y incluía gran parte de nuestra perspectiva. Está también la licenciada en psicología y profesora en psicología, profesora también en educación primaria, Iliana Beatriz Ramallo, que no la veo ahora en pantalla, pero ella va a presentar también esta experiencia, porque fueron las dos maestras que trabajaron juntas a lo largo de 2024. Ileana también se desempeñó en el programa de fortalecimiento pedagógico desde el año 2007 hasta el 2016, y este año ascendió a ser vicedirectora de otra escuela, de la escuela Juan María Gutiérrez. Además nos acompaña la vicedirectora de la escuela, Claudia Inés Ruiz, que es profesora de nivel inicial a primario, es especialista en alfabetización, especialista en gestión y conducción de instituciones educativas, y actualmente está finalizando una licenciatura en tecnología educativa. Entonces, las dejo con ellas, que harán la presentación de su experiencia. Bueno, buenas noches, muchas gracias María Angélica por la presentación. Yo soy Claudia, como bien lo dijo, soy la vicedirectora de la escuela Martín Miguel de Güemes, donde se llevó adelante esta experiencia de prevenir el dengue sin gastar mucho dinero. Tercer grado toma la palabra, una experiencia de radio escolar en formato podcast. Para comprender un poco el sentido de esta experiencia, es fundamental partir de la problemática institucional que atravesaba nuestra escuela y nuestra comunidad educativa en ese momento, que es en la provincia de Córdoba, Argentina, en la zona noroeste. En ese contexto, enfrentamos desafíos significativos en el acceso y la apropiación de la lengua escrita. A nivel institucional, el 80% de los estudiantes presentaba dificultades en segmentación y en ortografía. El 70% requería fortalecer la comprensión lectora. Y además, se observaban dificultades en la oralidad, especialmente para construir discursos coherentes. A estos desafíos se sumaban factores agravantes, como el alto porcentaje de las inasistencias, la escasa articulación entre los ciclos y el bajo acompañamiento familiar en ese momento. El grupo de tercer grado mostraba la situación que refleja ahora el gráfico de tortas que van a ver ahora en la página, donde se muestra la producción de las escrituras del grupo en marzo de 2024, que es el mes en el que nuestro país comienza las clases. El 8%, como ustedes pueden ver, producía escrituras silábicas, el 21% silábicas alfabéticas y el 71% producía escrituras alfabética inicial. Esta realidad específica nos interpelaba como docentes, como institución, y nos impulsaba a buscar propuestas que realmente hicieran la diferencia en el aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. A esta problemática educativa se sumó una emergencia sanitaria concreta y urgente, no solo en nuestra provincia, sino en nuestra zona, que fue la proliferación del dengue en la comunidad. La escasez
y el alto costo de repelentes y la preocupación creciente por la salud de nuestros estudiantes y sus familias que no podían costear estos repelentes, digamos, ¿sí? Y la escuela se encuentra en problemas junto con la comunidad y nos desafió a actuar de manera creativa. Fue en este marco que, sostenidos por los acuerdos institucionales vigentes, se concibió el proyecto de prevención del dengue. Hace algunos años, nuestra institución se caracteriza por un trabajo sistemático por proyectos multidisciplinares y por el uso cotidiano de la biblioteca escolar como un espacio de exploración, de investigación y de encuentro con la cultura escrita. El trabajo por proyectos no es solo una estrategia didáctica, sino una convicción colectiva. Nosotros creemos que los aprendizajes más significativos se logran cuando los saberes de los distintos campos se integran para abordar estas problemáticas reales de la comunidad. Como proyecto innovador de la escuela y para dar respuesta a esta problemática detectada, surge la idea y la puesta en marcha de una radio escolar. Este nuevo espacio no solo permitió visibilizar las voces estudiantiles, sino que también canalizar aprendizajes significativos a través de experiencias comunicativas reales. De esta iniciativa surgen los podcasts que los estudiantes de tercer grado realizaron y en los que se difundieron información preventiva sobre el dengue, compartieron sus investigaciones y le relataron sus experiencias. El proyecto de prevención del dengue se diseñó de manera interdisciplinaria, articulando las ciencias naturales, sociales, matemática, la educación sexual integral y la lengua. La biblioteca escolar es un espacio vivo y parte de nuestra idiosincrasia potenció esta propuesta al brindar acceso a una diversidad de textos auténticos que enriquecieron las actividades y promovieron la autonomía lectora. Frente a la emergencia, la escuela se posicionó como un espacio de respuesta capaz de habilitar la palabra de los estudiantes y de promover aprendizajes con sentido. Los estudiantes de tercer grado se posicionaron como ciudadanos activos al involucrarse en la ciudad de su barrio, en la salud de su barrio, en abordar un problema de salud pública que afectaba no solo a nuestro país, no a nuestra provincia en ese momento, y a difundir la información a través de la radio escolar y de las redes sociales. Esta forma de trabajo sostiene la idea de que la alfabetización es una construcción cultural y social que se nutre de la participación en situaciones reales de lectura y de escritura. En nuestra escuela, leer y escribir no solo son contenidos a enseñar, sino que son prácticas sociales para intervenir el mundo, comunicar, investigar y transformar la realidad. Ahora los vamos a invitar a oír el producto final de este proyecto. Buenos días, somos alumnos de tercero B y ya queremos contarles cómo prevenir enfermarse de dengue sin gastar mucho dinero. Les recomendamos poner tela mosquitera en las ventanas para usar menos espirales, tabletas y aerosoles. También mantener un ambiente sano a nuestro alrededor donde no haya criaderos de mosquitos. Por ejemplo, no tiene que haber tarros con agua estancada. Les aconsejamos hacer repelente casero como el de flores, que se elabora con flores de lavanda, canela, flores de geranio y clavos de olor. Poner en un recipiente todas las flores, los clavos de olor, canela, alcohol y agua. Luego colar y colocar en un rociador. Otro repelente casero se puede hacer con una mitad, cortamos con limón, lo cortamos a la mitad,
le hincamos 10 clavos de olor y después los ponemos en un lugar para que cumpla su función. También otro repelente puede ser el de eucalipto. Para eso vamos a necesitar los materiales que serían hoja de eucalipto, recipiente y agua. Para el procedimiento vamos a hervir las hojas de eucalipto, después vamos a dejar que se enfríe y la última sería colar la infusión y verter en un rociador. El último repelente con citronela, 5 hojas, olla, colador, medio litro de agua, anafe o cocina. Procedimiento: 1. Colocar el agua y la citronela en la olla. 2. Prender la hornalla y dejar hirviendo. 3. Dejar enfriar y colocar en un recipiente. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima. Hasta pronto. Un mosquito muy pesadito. Buenas noches. Yo voy a continuar ahora cuando Lili nos comparta otra vez. Bueno, me tocó la parte más fácil después de escuchar esas vocecitas tan dulces. Bueno, yo voy a contar sobre los propósitos que elegimos en el momento de elaborar esta planificación. Bueno, ustedes saben que los propósitos son uno de los componentes que tienen las planificaciones, que sirven para direccionar el recorte de contenidos y también guían las actividades que se van desarrollando. Nosotros tenemos en nuestra propuesta dobles propósitos. ¿Por qué esa presentación o por qué esa decisión? Bueno, esta decisión tiene que ver con las características del objeto de enseñanza, el objeto de enseñanza que son las prácticas de lectura, de escritura, las relaciones que los lectores y los escritores establecen entre ellos, y de estos también con los textos, que son el lenguaje que se escribe. Entonces, desde ese lugar planteamos los propósitos didácticos que están pensados, digamos, de esta conceptualización de este objeto de enseñanza, y es donde se determinan, digamos, cuáles son los contenidos en relación a las prácticas sociales y al lenguaje que se escribe. En función de eso, los propósitos didácticos que nosotros elegimos fueron, por ejemplo, conocer el texto instructivo, su estructura, su función social, usar la lectura, la escritura, como un medio, como un recurso para construir nuevos conocimientos, leer por sí mismos y o a través de otros, diversidad de materiales escritos para construir el contenido y el significado global del texto. También decidimos que, como propósito, establecer las relaciones en las situaciones de lectura con las anticipaciones iniciales, de la exploración de los elementos paratextuales, localizar información específica. Y otro de los propósitos que habíamos determinado era alfabetizar con textos científicos. Recuerden que este era un proyecto integrado, entonces usábamos la lectura y la escritura desde todos los espacios curriculares, en los espacios de ciencia, cuando aprendíamos en relación a la ciencia, y también cuando trabajábamos en lo específico de la lengua. Y en relación a los otros propósitos, que yo planteé que había dobles propósitos, son los que les llamamos propósitos comunicativos. Estos propósitos se establecen desde el punto de vista del alumno, y tienen que ver con la función que tienen para ellos, digamos, cuál es la función que cumplen para ellos en relación a lo personal. Y en relación a eso, por ejemplo, habíamos decidido como propósitos elaborar un repelente casero para prevenir las picaduras de los mosquitos, informar en la radio lo trabajado mediante un podcast, escribir folletos con las respuestas a la problemática planteada, escribir los instructivos del repelente que se difundirían después a través de historias de Instagram y también en formato papel a la comunidad.
Todos estos propósitos que nosotros habíamos decidido, en realidad tenían que ver con, a modo general, ¿no?, con involucrar a los estudiantes con el proyecto, porque así se hizo, se los involucró, se planteó la problemática. Después de esta instancia se habilitó la palabra de ellos, porque también opinaban, aportaban ideas, soluciones, y nosotras, por supuesto, teníamos pensadas algunas que tenían que ver con estos propósitos que yo recién mencioné. Bueno, buenas noches, mi nombre es Liliana, soy otra de las maestras que llevó adelante este proyecto, y yo les voy a contar un poquito sobre las situaciones de lectura en las cuales participaron los chicos. Primero, hicimos una mesa servida donde los niños y niñas tenían que explorar libros con textos informativos, instructivos y literarios, para que ellos decidieran cuál iba a ser el formato, cuál sería la mejor tipología textual o el mejor formato para comunicar lo que nosotros queríamos informar a la comunidad. Luego de mucho explorar, descubrieron que los textos que estaban en los libros con recetas eran los más adecuados. Entonces fuimos a explorar otros libros para descubrir esas características de la tipología textual elegida. Leímos índices, exploramos esas características. Y nos dio curiosidad saber qué decían los envases que estaban en los comercios, para ver cómo se hacían los repelentes. Entonces también leímos esos envases. Leímos qué componentes tenían, en qué estados se presentaban, cuándo era la fecha de vencimiento, quién los fabricaba. También leímos textos instructivos para identificar la estructura de los textos instructivos que nosotros les facilitamos o que encontramos en otros libros, y dentro de esos textos identificábamos también las palabras que nombran, y les pusimos nombres que se llaman sustantivos, y las acciones que se llaman verbos. También se les pedía que en algunos textos seleccionados por nosotras identificaran los materiales que vamos a necesitar para realizar los repelentes. Luego de hacer todas las experiencias en el laboratorio y de hacer los repelentes, tuvimos la necesidad de ponerle nombre a lo que hacíamos. Teníamos necesidad de saber qué era eso que hicimos con los repelentes. Ellos sabían que había sido una mezcla, pero ¿qué tipo de mezcla? ¿Cómo separamos los materiales? ¿Qué hicimos para separar los materiales? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llaman los científicos a eso que hacen para separar los materiales? Entonces buscamos libros, textos en los libros que nos ayudaran a entender y a ponerle nombre a lo que hacíamos. Leímos qué tipos de materiales utilizamos, leímos sobre las mezclas homogéneas y heterogéneas, sobre los métodos o técnicas de separación de mezclas. Y todo eso lo fuimos tomando nota de todo eso, y cuando tuvimos que hacer nuestros folletos o los podcasts, tuvimos la necesidad de releer todo eso, porque esto es un proyecto que abarcó 2 meses. Entonces, nosotros a nuestros cuadernos les habíamos llamado bitácoras de tercer grado. Allí anotábamos todo. Entonces volvíamos y releíamos todo lo escrito para sacar de ahí nuestras ideas y conclusiones y escribir los folletos y luego realizar los podcasts. Acá hay algunas fotos que demuestran esta exploración en índices, en libros, buscando información, realizando el experimento, también leyendo el experimento para poder realizarlo. Y esos son algunos textos que nosotros luego de la investigación, de exploración en libros, sistematizamos y les presentamos a ellos con algunas palabras destacadas para hacer foco en eso, para luego hacer cuadros sinópticos y registrar en nuestros cuadernos llamados bitácoras de tercero. Algunas situaciones de escritura que desarrollamos con nuestra propuesta fueron, bueno, hicimos una experiencia colectiva, un repelente de todos, que había que usar fuego, entonces decidimos hacerla juntos, y esa experiencia colectiva luego vinimos al aula y le escribimos al dictado, nos dictaban a nosotros los chicos, escribimos las instrucciones,
y el procedimiento para realizarla. Luego, en pequeños grupos, ellos tenían que escribir el repelente que les había tocado a su grupo realizar. Para eso habían tenido que tomar nota del listado de materiales y las principales acciones. Entonces, ya teniendo la escritura colectiva como modelo en el aula y haberla entendido, haber estudiado cómo se hacía un texto instructivo, ellos pudieron escribir su propio texto instructivo en pequeños grupos. Después se hizo la revisión de uno de esos textos, una revisión colectiva, también se hizo la revisión personalizada y la reescritura de la versión final. Para hacer la reescritura de la versión final, primero lo registraron en sus cuadernos y luego fuimos a la sala de informática a pasarla en limpio usando el Word. Entonces ellos aprendieron a insertar cuadros, a usar mayúsculas, a usar tipos de letras, a usar colores, exploraron, jugaron al pasar su texto instructivo. Y cuando leímos, porque teníamos la necesidad de ponerle nombre científico a lo que habíamos realizado, toda esa información leída teníamos que registrarla de alguna manera, y la manera fue mediante cuadros sinópticos o esquemas sencillos. Luego de la relectura, entonces necesitábamos sacar conclusiones. Leímos todo lo que habíamos hecho en matemática, en ciencias, y bueno, sacamos conclusiones para escribirla en nuestro folleto. Y también tuvimos la necesidad, luego de leer las características de los podcasts, de transformar eso que estaba en el folleto escrito en un guión para los podcasts que íbamos a presentar en la radio. En estas fotos les mostramos un texto instructivo que le presentamos a los chicos con la experiencia colectiva que hicimos. Ellos identificaron los títulos, los subtítulos, las partes del texto instructivo, los tipos de palabras. También en el lado derecho hay un registro de un texto bajo la consigna, le pusimos nombre científico a lo que hicimos con los repelentes, leímos el texto y lo transformamos en un cuadro sinóptico, tipos de materiales, tipos de mezclas, por ejemplo. Y en el medio está el folleto que entregamos en formato papel a la comunidad y también lo subimos a las redes, en Instagram de las familias, en el Instagram de las maestras y en los estados de WhatsApp. Allí en ese folleto, los chicos, está la situación problemática que le dio origen al proyecto, que era cómo prevenir enfermarse de dengue sin gastar mucho dinero. Los terceros de la UEMES les aconsejan hacer repelentes caseros, poner tela mosquitera en las ventanas y mantener un ambiente sano. Esas son las 3 conclusiones principales que sacamos. Y abajo pegamos los textos pasados en limpios por los chicos en Word. Entonces, los chicos leyeron y escribieron, y las docentes ayudamos a leer y escribir. ¿Cómo? Esto, reuniendo información disponible en las bibliotecas, escolar, familiar, en internet, haciendo una mesa servida con esa información, planteando situaciones de lectura y exploración del material, para que ellos decidieran qué usar, proponiendo lecturas con sentido para ampliar información sobre un tema, comprender nuevos significados, presentando situaciones para explorar índices, destacar palabras e ideas claves, realizar cuadros sinópticos, resúmenes. Invitamos a hacer relectura de esos apuntes para la escritura del folleto y la grabación del podcast. Aseguramos la revisión colectiva de las producciones para aprender del error, escribir en minúscula de imprenta, realizar segmentación léxica, utilizar sinónimos, puntuación, ortografía, concordancia entre sustantivo y adjetivo, en género y número, etc. Ofrecimos la reflexión y profundización y sistematización de esos errores. Buscamos en los libros el uso de GEGI por dengue y otros errores de ortografía que surgieron. Expusimos las conclusiones y certezas como referentes en el aula. También definimos los acuerdos sobre escritura en esas revisiones que releíamos cada vez que teníamos que escribir. Pasamos en limpio las producciones, corrigiendo los errores,
Y también propusimos copia con sentido para favorecer los procesos metacognitivos. También hicimos intervenciones específicas para acompañar a los niños y niñas que producían escrituras silábicas. ¿Cómo lo hicimos? Realizamos lecturas a través de otro, ayudando a destacar palabras importantes. Aseguramos lecturas por sí mismo de esas palabras, guiándose por pistas que fueron trabajadas en la lectura colectiva. Empieza cómo, termina cómo, tapando partes. También elaboramos listados de palabras, nos dictaban los chicos, que quedaron como referentes, como palabras seguras, que ayudaron luego en la construcción de nuevas palabras. Les acercamos textos incompletos que los estudiantes debían completar con esas palabras, buscar en ese listado que estaban como referentes o registrados en sus cuadernos. Favorecimos el rotulado en situaciones de lectura y de escritura, y por supuesto, conflictuamos sus escrituras de manera personalizada con intervenciones específicas que corresponden a este tipo de escritura. Bien. Para haber desarrollado todo este proyecto, nosotros tuvimos en cuenta algunos criterios que fueron fundantes en el momento de tomar algunas decisiones. Por ejemplo, concebíamos al docente como un trabajador intelectual, o sea, nosotros nos posicionábamos del lugar, de pensar cuál es nuestro objeto de enseñanza, la lengua con sus características, pensar en nuestros estudiantes con sus saberes previos y cómo ellos aprenden. Entonces, eso nos llevó a diseñar, digamos, esta planificación, este proyecto, en este caso en particular, donde lo que se tenía en cuenta y sabíamos que era importante era proponer una situación de aprendizaje en un contexto real, o sea, buscar realmente una problemática que tuviera actualidad, que resultara significativa para los estudiantes y que creara, digamos, las condiciones para que ellos pudieran desarrollar situaciones de lectura y de escritura con sentido, ¿no? Como hace cualquier ciudadano en su vida cotidiana. Dentro de estos mismos criterios, sabíamos que parte de esta planificación tenía que incluir situaciones de lectura y escritura con sentido, bueno, eso recién lo comentaba, sosteniendo de una manera equilibrada las situaciones fundamentales de lectura y escritura. Nosotros cuando desarrollamos esta planificación sabemos que tenemos que alternar, digamos, algunas situaciones donde la lectura o la escritura queda en manos del docente, en manos de un adulto, y en otras ocasiones está a cargo de los estudiantes, o sea que es lectura individual o lectura por sí mismo, le sabemos llamar. Si ustedes recuerdan, cuando Lili recién leía, ella por ahí mencionaba escritura colectiva o lectura individual, bueno, hace referencia a esto. Determinar quién era el que iba a ser responsable de uno u otro momento tenía que ver con la complejidad, digamos, con la progresión de la complejidad y de la autonomía. Algunas situaciones requieren que sea el adulto el que esté a cargo, cuando es una situación inicial, por ejemplo, de escritura de un texto que nunca lo habían hecho, que a la vez también, en algunas ocasiones, ese texto luego era usado como un referente, que también Lili recién mencionaba, que digamos después se usaba para textualizar el aula, estos textos, y que son una fuente de información segura para aquellos estudiantes que están completando su alfabetización, o también para tener en cuenta en relación al tipo de texto, ¿no? Al formato, su estructura, sus partes, que también era otra parte de lo que estaban aprendiendo. Desde este lugar también es pensar la lectura y la escritura como un proceso, ¿no? Sabemos que aprender a leer y a escribir, y enseñar a leer y a escribir, no es algo que se da en forma lineal, que se acaba de una vez, sino que es un proceso recursivo, que se desarrolla a través de distintos momentos o etapas, bueno, que se han dividido en realidad para poder estudiar con mayor profundidad. Entonces, eso nos llevaba también como a ir pensando en nuestra propuesta de enseñanza, esta alternancia, ¿no?, que recién mencionaba de las situaciones fundamentales. Bueno, en algunos momentos se decide de un modo o de otro según cómo íbamos avanzando en este proceso.
parte del enfoque también requiere por ahí esto de plantear intervenciones específicas en aulas heterogéneas. Sabemos que, bueno, las aulas son heterogéneas, así nos movemos en la sociedad, somos todos diferentes, y en el momento de aprender no hay ninguna, no es la excepción. Y entonces ahí también, según el momento en que los estudiantes se encontraban en relación a su aprendizaje, digamos, la característica de sus escrituras, o cómo ellos pensaban la lectura, en algunos casos de aquellos niños que todavía no eran lectores autónomos, para esos estudiantes se proponían algunas actividades específicas en el marco del mismo proyecto, y también lo que se hacía era por ahí decidir algunos agrupamientos flexibles según el propósito que tuviera la clase, ¿no? En algunos momentos, ese agrupamiento tenía que ver con niños que entendieran la escritura en el mismo momento de conceptualización, digamos, de las hipótesis que ellos van haciendo de cómo van aprendiendo a escribir. Y en otros momentos, el agrupamiento era, bueno, con niños que tenían a lo mejor lectura, escritura autónomas, según cuál era nuestro propósito. Otro aspecto más que se tenía en cuenta, bueno, esto que yo recién lo había comentado, de producir textos colectivos como referentes. Sabemos que es una condición necesaria, una condición didáctica, que el aula esté textualizada, que haya textos, fuentes de información, de tipo variado para que los estudiantes puedan consultar para el momento de hacer nuevas construcciones o para revisar sus escrituras cuando después uno lo propone. Legalizar lo no convencional valorando las primeras escrituras es otro aspecto fundamental en este trabajo, que tiene que ver con esto de entender, digamos, que hay errores que son constructivos. O sea, hay momentos en que los estudiantes van avanzando en su proceso de aprendizaje, que aún no han logrado, digamos, la alfabeticidad en la escritura, y bueno, nosotros, ante esas escrituras, ante la confianza y la determinación de ellos a escribir, sabiendo de ellos que todavía no colocan todas las letras, porque ellos, digamos, van escribiendo y en ocasiones, bueno, como que buscan la aprobación que tiene que uno se lo ofrece y lo valora, porque sabemos que hace a la autoconfianza y eso los fortalece, digamos, como escritores. En ese tipo de escrituras las interpretamos y, bueno, intervenimos en algunas ocasiones para que ellos avancen en ese conflicto que tienen ahí en relación a alguna letra que pueda faltar o a la segmentación que no esté lograda. Bueno, se trabajaba sabiendo que es un momento más que es parte, digamos, del aprendizaje. Y después también, digamos, desde este enfoque, nosotros sabemos que el estudiante es un ciudadano crítico, por eso, bueno, nuestra propuesta, desde el momento que se la diseñó, que se la imaginó, se lo pensó como alguien partícipe, donde nosotros le planteamos un poco la inquietud, y bueno, juntos ellos opinaban, aportaban sus ideas, y buscamos la solución, y parte de esta solución era, bueno, a través de la lectura y la escritura, informándose, conociendo más, y elaborando productos escritos para dar respuesta bueno, a esta problemática que se había planteado. Bueno, vamos a comentarles algunos resultados. Uno de los resultados que ustedes escucharon era el podcast, pero aparte también hubo como otros que nos resultaron como muy valiosos al interior del trabajo, ¿no? Que tienen que ver con que ellos todo el tiempo se mantuvieron absolutamente entusiastas en relación a la producción de los repelentes, a la producción de los textos para difundir en la comunidad, en relación después a la participación para la elaboración del podcast. Realmente la propuesta a ellos les generó un interés genuino, estaban absolutamente interesados en los productos que se iban logrando, que había algunos intermedios, porque nosotros les compartimos, bueno, Lili mostró recién también los instructivos, pero todos eran como productos intermedios, y bueno, en cada uno de ellos la verdad que estaban absolutamente entusiasmados.
Otro resultado absolutamente valioso es el tema de los avances significativos como lectores y escritores plenos. Bueno, como se mostraba en el inicio, había estudiantes con distintos niveles, digamos, de aprendizaje en relación a las características de su tipo de escrituras, y bueno, algunos realmente avanzaron con mucha fortaleza, digamos, absolutamente seguros en relación a la lectura, fueron pudiendo leer en voz alta y con, digamos, reflexionando por ahí, ¿no? En esto de, bueno, si esta lectura realmente logro transmitir a quien me escucha el mensaje que quiero hacerlo, y se revisaban, bueno, eso es parte del trabajo. Y en aquellos que, por ejemplo, tenían escrituras de carácter silábico o, como mencionaron anteriormente, se lograron avances significativos. Recordemos que este proyecto se inició en aproximadamente mediados de marzo y se terminó como a fines de mayo, pero en ese corto tiempo se lograron ver cómo ellos habían avanzado en sus producciones. Las acciones que se desarrollaron para prevenir el dengue tuvieron un verdadero impacto en la comunidad escolar. Bueno, por esto que comentábamos, que realmente ellos repartían estos folletos que habían escrito, y bueno, después las redes sociales también, bueno, el promover, digamos, el difundir esta información sumó a este impacto. Participaron después del podcast que habían elaborado para difundirlo del trabajo sobre el dengue. Esto generó como una inquietud y un deseo por uno más, ¿no? Entonces, bueno, generaba esta sensación de seguridad y como este deseo de continuar, ¿no? De continuar siendo lectores, escritores, cosa que es como muy valiosa en estas generaciones actuales, que por ahí tantas veces se pone en duda si son afectos a escribir o bueno. Y por otro lado, también otro aspecto que nos pareció muy valioso, que logramos como que aquellos conocimientos que son como muy escolarizados en algunas ocasiones, como los de las ciencias, realmente lograron ser significativos porque ellos pudieron traspolar, digamos, estos conocimientos fuera del formato escolar, ¿no? Lo de las mezclas, la separación de las mezclas, los repelentes, bueno, realmente como que pudieron llevarlos a su vida cotidiana, y desde ese lugar, bueno, realmente se lograron algunos aprendizajes bien significativos. Bueno, al iniciar nosotros le compartimos en la narrativa la experiencia que habíamos elaborado un podcast, que era un podcast que tenía que ver con cómo resolver el problema del dengue. Ahora, para finalizar, queremos compartir otro podcast que en realidad tiene que ver con el trabajo de la literatura en la escuela. Esta escuela cuenta con un espacio instituido, ¿no? A través de acuerdos pedagógicos, del trabajo en la biblioteca, del espacio de la literatura en la escuela, de la realización de agendas literarias en todos los grados. Y estas agendas literarias, en el horario de cada grado, y tienen que ver, digamos, con cómo desde el diseño del horario semanal, cada docente determina los tiempos que le va a dedicar. Nosotros le contamos que habíamos estado trabajando con el proyecto de los textos instructivos y del dengue, y bueno, este proyecto responde a esa modalidad organizativa, pero aparte de eso, para poder sostener esto de lo que yo les comento, de la lectura literaria, y que es un acuerdo que en la escuela ya está, digamos, apropiado, nosotros a través de otra modalidad organizativa, que son las actividades habituales, tenemos destinado un día a la semana, cada grado, en cada ciclo, donde se asiste a la biblioteca y los estudiantes leen por sí mismos cuentos. En este caso, lo que queremos compartir son los itinerarios lectores
que se realizaron, que se realizan en torno a un tema, en torno a personajes, autores. Bueno, nosotros teníamos, mientras que aprendían los chicos sobre el dengue y sobre los repelentes, había un día a la semana que leíamos cuentos, y es lo que le queremos compartir, las recomendaciones que ellos hicieron sobre los cuentos. En unos minutitos más llega el próximo podcast. Teremos um vídeo agora, certo, Guiana? ¿Cómo? Voy a presentar de nuevo porque se ve que no se presentó. A ver. Bienvenidos, somos alumnos de tercero B y A y queremos contarles el recorrido de lecturas literarias que hicimos este año. La primera agenda nos ayudó a entender una forma de gobierno que hubo en nuestro país, la última dictadura. Algunos libros que leímos fueron El pueblo que no quería ser gris, Folfolete, La caja de libros, Mi abuela. El segundo recorrido de lectura fue sobre las emociones, y algunos libros que leímos fueron Miedosos, Secretos de familia, El desafío del león, Eugenio está enojado, El día en que mamá se convirtió en dragón, Raro, Petit el monstruo y La calma del león. También leímos cuentos del autor Pablo Bernasconi. La verdadera explicación, Diario del capitán Arsenio, El brujo, El horrible y El libro rojo de los hechizos recíprocos. Otro autor que leímos fue Pesetti, un cuento de amor y amistad, No gracias, dame otro, Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? Y por último estamos leyendo una novela que se llama El país de Juan, de María Teresa Andrueto, que trata sobre las mudanzas y migraciones. Queremos compartir unos cuentos perdidos a Calma del León. La calma del león. La calma del león, de Victoria Conte, ilustraciones de Polly Boyle. León era un niño muy sensible. Solía enojarse bastante seguido. Se enojaba cuando su dibujo no le salía como él esperaba, cuando estaba jugando y lo llamaban para bañarse, cuando perdía jugando al fútbol, cuando no quería irse de la plaza, o cuando no le compraban algo que él pedía. Cuando se enojaba sentía mucho calor dentro de su cuerpo, como burbujas a punto de estallar. Su respiración se aceleraba y su corazón también. Tuc, 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 tuc. Y en esos momentos pensaba que se había cometido una gran injusticia y que no lo comprendían. Entonces actuaba reaccionando sin pensar. A veces gritaba. A veces lloraba. Y en ocasiones tiraba cosas.
Un día se enojó mucho. Entonces su mamá le propuso explicarle qué nos pasa cuando nos enojamos. Le enseñó que en el momento en que sentimos rabia, nuestro cerebro no puede buscar soluciones. Y le mostró un frasco con agua y purpurina y le dijo: Cuando estás enojado, tu cabeza es como este frasco agitado. Toda el agua revuelta y con brillitos moviéndose. No te deja pensar con claridad. Si logras calmarte, la purpurina irá abajo hacia el fondo del agua. Quedará transparente. Así tu mente estará lista para pensar en una solución. Ante un problema está bien sentir enojo, pero si no logramos manejarlo, se adueña de nosotros. El enojo hace que hagamos o digamos cosas que no haríamos, estando calmos. Le dijo su mamá. Entonces, León y su mamá pensaron juntos ideas para tranquilizarse y volver a la calma cuando se enojara. Decidieron armar un espacio donde calmarse. Busquemos un lugar dentro de casa al que podamos ir cuando estemos enojados, nerviosos o tristes y necesitemos calmarnos. Sugirió su mamá. ¿Puede ser debajo de la escalera? Preguntó León señalando un pequeño rincón en el comedor. Ponemos una alfombra con almohadones. Propuso su mamá. Me gustaría que haya libros y hojas para dibujar. Pidió León. Genial, este va a ser nuestro rincón tranquilo. Allí, su mamá le propuso a León aprender a respirar. Como habrás notado, cuando nos enojamos, nuestra respiración se acelera y se entrecorta. Respirando lento y profundo podemos calmar el cuerpo y la mente. Mientras León practicaba, su mamá lo guiaba. Inspiramos aire lentamente, lo retenemos unos segundos y lo largamos despacio por la nariz. Es mejor si lo hacemos pensando en una situación agradable. Podés ayudarte con los dedos de la mano, recorriendo cada dedo como si fueran montañas. Al subir, esperamos y al bajar, expiramos. También es divertido liberar la ira moviéndote. Caminar, saltar, bailar, andar en bici. El movimiento es una buena manera de soltar el enojo, sin hacer daño a nada ni a nadie. Luego, juntos anotaron todas estas opciones en un papel para que la siguiente vez que León se sintiera enojado, las recordara. Después de haber aprendido tantas ideas para volver a la calma, León estaba listo para pensar en una solución para aquel problema. Confía en vos, podrás hacerlo, le dijo su mamá, dándole un gran abrazo y un beso. Les queremos dejar una pregunta para que la piensen. ¿Y vos, qué haces para calmarte? Les recomendamos leer tu libro de las vacaciones. ¡Felices vacaciones! Y nos veremos el 2025. Como ven, estas lecturas fueron grabadas por noviembre, ya yéndose de vacaciones por noviembre del ciclo escolar. Y quiero agregar que ese cuento lo eligieron ellos. Nosotros lo que hicimos, tenemos en el aula, registramos todo lo que leemos en el año, hacemos tipo un rotafolio, y lo que hicimos a fin de año fue releer ese rotafolio y votar a ver cuál era el cuento que más le había gustado, y eligieron ese. Faltan unas pantallas, sí, para cerrar. Ellas van a cerrar la presentación. Ahí sí. Me está leyendo. Bom, é um prazer compartilhar esse momento formativo com o Núcleo Córdoba e tenho certeza que todos e todas ficamos muito emocionados com o projeto apresentado. Eu gostaria de agradecer em nome da Rede Latino-Americana
esse encontro que nos permitiu muitas e boas reflexões. Agradecer a professora Maria Angélica, a Eliana Ramalho, a Liliana Patrícia e a Cláudia Ruiz pelo belíssimo trabalho, por essa apresentação. Aprendemos muito sobre a importância de situações reais, de leitura escrita, a escola como um espaço de respostas às questões cotidianas, a leitura e escrita como recursos para construir novos conhecimentos, a organização de um projeto que considera situações de aprendizagem em contextos reais, dentre tantas outras questões. Eu também gostaria de agradecer a presença da professora Giovana, presidenta da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Sim, eu vou aproveitar, já que o Meet me anunciou, já escrevi no chat meu reconhecimento e meu agradecimento ao Núcleo Córdoba, né, que agrega muito valor à Semana Emília Ferreiro. Escrevi ali que eu espero que esse momento possa inspirar outros nucleamentos, né, para que na próxima edição, né, tenhamos outras experiências compartilhadas. Agradecer principalmente a Maria Angélica por por todo esse trabalho, esse compromisso, esse empenho em fazer acontecer. Então, enfim, agradeço imensamente aí a todos por estarem aqui, né, por fazerem da Argentina esse país que nós tanto amamos, né? Nós somos brasileiras e brasileiros que amamos a Argentina, podem ter certeza disso, né? Apesar das disputas futebolísticas, mas temos a Argentina no nosso coração, né? E agradecemos muito por tudo isso e seguimos juntas, ok? Bom, dito isso, eu gostaria de retomar e passar a palavra para a professora Maria Angélica y también para las compañeras para que possam continuar. Sí, yo voy a hablar al final, quiero decir 2 cositas muy breves, pero las colegas necesitan cerrar la presentación, que no terminó todavía. Sí, perdón. No, pero no hay ningún problema, porque lo más lindo es el intercambio. Sí, perdón. Obrigada por nos dar esses espaços para compartilhar. Obrigada. Agora, voy a leer una frase, este texto de Emilia Ferreiro, que dice así para que sigamos reflexionando. Los niños aprenden todos los días y cada día, porque crecer física y psicológicamente es cambiar. Los niños no pueden dejar de aprender porque no pueden detener su propio crecimiento. El aprendizaje infantil está fuera de cuestión. Todos aprenden. La diferencia se sitúa al nivel de valoración social de esos aprendizajes. Y para finalizar, creemos que esta experiencia reafirma el poder transformador de la escuela cuando se compromete con su comunidad y se anima a crear propuestas significativas y con sentido. Agradecemos profundamente su atención y su interés. Ahora abrimos un espacio por preguntas, intercambios o comentarios que quieran compartir. Y bueno, y si desean seguir conversando o recibir más información sobre este u otros proyectos, pueden escribirnos a los correos. Muchísimas gracias. Gracias. Por mi parte, yo quiero felicitar a las colegas. Debo decir que ellas son las autoras, absolutamente, porque han diseñado esto ellas solas. Por supuesto, en la red intercambiamos mucho, pero nosotros hemos dado una mano solo para la presentación final de todas estas pantallas, ¿verdad? Pero la autoría del proyecto es totalmente
de estas 3 colegas, y principalmente de las 2 maestras, pero con el valiosísimo apoyo institucional de su vicedirectora. Fíjense que nos emocionó mucho a nosotros cuando en diciembre yo les comentaba que nos habían pedido desde Buenos Aires si teníamos experiencias en lectura fluida. ¿Y qué nos dijeron las maestras? Algo que se nos grabó. ¿Quieren lectura fluida? Acá tienen. Y realmente, y con un punto de partida que fue bien difícil, bien difícil. Por otro lado, solo quiero decir que considero que han recorrido prácticamente todas las premisas de nuestra red. Recordamos que cuando Emilia fundó la red, en el año 91, aclaró muy bien que lo que nos reúne son acuerdos conceptuales que compartimos, y que esos acuerdos conceptuales tienen que estar muy claros. Y bueno, los tuvimos varios años y ahora en el resurgimiento de la red se reformularon y creemos que están más claros todavía. Y la verdad es que estamos muy contentas de poder mostrar esta experiencia y felicitamos a nuestras colegas, nosotros también. Pero sería muy lindo abrir un intercambio. Si tienen tiempo y si tienen preguntas, comentarios, lo que fuere. Professora Maria Angélica, a gente quer aqui reforçar mais uma vez a felicidade de todos nós em acompanhar um projeto tão lindo, um projeto belíssimo, em que, de fato, as crianças se põem a ler e a escrever num contexto real, em que a escola é um espaço em que elas podem resolver problemas a partir da leitura e da escrita e também construir novos conhecimentos a partir da leitura e da escrita. Foi muito bom poder ouvi-las e ver que há tantos projetos, há esse projeto tão lindo acontecendo e que aconteceu aí em Córdoba, né? Muito, muito, muito obrigado. A Adriana aqui Ferraris, perdona, levantou a mão aqui, Mitch. Pues no, Adriana. Bueno, muchas gracias por la experiencia compartida, la verdad muy, muy enriquecedora. Después vamos a pedir que la grabación de esto para poder transmitirlo a otros y otras. Bueno, sí, las preguntas que a mí me surgen son muchas a partir de mis experiencias acá en La Rioja y es sobre todo en relación a lo que pasa, a nivel institucional con respecto a la continuidad del enfoque de la enseñanza y, bueno, y de las políticas educativas provinciales que si apoyan, si las apoyan, si no las apoyan, o sea, cuáles serían los facilitadores que tienen a nivel institucional y los obstáculos y a nivel de las políticas también. No sé si es muy amplia mi pregunta, pero... A ver, les doy lugar a las vicedirectoras para responder. Bueno, desde... Yo como maestra trabajé con mucha libertad, mucha libertad. En ningún momento me dijeron, tenés que trabajar de esta manera o de aquel manera. No, nos dan mucha libertad y eso permite la creatividad y el pensar con el otro, trabajar en equipo. Eso es fundamental, porque lo que no se me ocurre a mí, se le ocurre al otro, y tener el acompañamiento de la gestión es maravilloso. Así que, bueno, eso. Ahora... Bueno, un poco, así para aclarar, que muchas veces estos proyectos se gestan por acuerdos didácticos y pedagógicos que justamente es la palabra acuerdo porque se consensúan entre todos los que formamos parte de esta comunidad y se fundamentan y quedan escritos registrados. Por ejemplo, bueno, para dar un ejemplo concreto, cuando nosotros armamos estos proyectos, cuando las chicas arman los proyectos en realidad, porque ellas son las que después los escriben, si hay un proyecto institucional o varios,
desde donde se desprenden estos, tiene que ver con algunas decisiones didácticas y pedagógicas, como hablamos al principio, esto de la multidisciplinariedad, esto de tener esta biblioteca que forma parte de la idiosincrasia de nuestra institución, y acuerdos didácticos, por ejemplo, en donde no deben faltar las 4 situaciones fundamentales de lectura y escritura. Son como marcos que aportan a que estos proyectos tengan determinada característica, ¿sí? Más allá de la creatividad de las chicas, ¿no? Por supuesto. Sí, Si me puedo, permite. puedo Perdón. sumar algo más a lo que decía Claudia. Esto de los acuerdos, yo ya no estoy en esa escuela, estoy en otra, pero bueno, el estar en otro espacio me ofrece la posibilidad de, bueno, contrastar realidades, y la verdad que la escuela Güemes es una escuela donde, bueno, como hemos mencionado, tiene esta biblioteca que para nosotros es muy importante, no solo para las docentes, sino que si le presentáramos a alguno de nuestros, no son más mis estudiantes, son de esa escuela, pero ellos siempre están ansiosos por ir a la biblioteca, pedir libros, o sea, no solamente son los acuerdos, sino es la construcción de un tiempo, de articular, digamos, hacia el mismo lugar, hacia el mismo enfoque, y nosotros en la provincia de Córdoba tenemos nuestro diseño curricular, que en este momento está en un proceso de transformación curricular, pero digamos, el enfoque está totalmente contemplado, trabajar las prácticas de lectura y escritura, las distintas modalidades organizativas, o sea, desde la política educativa tenemos como todo el marco para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, así que bueno, digamos, lo complejo me parece por ahí está en los entramados institucionales, en poder construir los acuerdos, sostenerlos a lo largo del tiempo. Pero la política de la provincia de Córdoba es absolutamente coherente con este enfoque. Si me permiten, eso es lo que deseamos todos, Liliana. No sabemos, pero porque hubo un cambio, pero todavía no afectó el currículum que veníamos trayendo. Yo creo que lo que ustedes han visto es el resultado de muchos años de estudio, de capacitación, de proyectos desde la provincia, desde la universidad, y la red ha trabajado todo el tiempo en esto, es decir, los integrantes de la red pertenecientes a distintos espacios, como yo les contaba, provinciales y universitarios, formando, capacitando. Nos hemos presentado en la Feria del Libro, por ejemplo, que se realiza en Córdoba todos los meses de septiembre, y la red hemos presentado muchas veces experiencias así. Pero bueno, además lo fundamental es lo que decía recién también Liliana, en realidad fundamental, por supuesto, es lo que dijeron Claudia y Lili, una escuela que acuerda criterios, ¿no? Y tiene un proyecto institucional desde la perspectiva nuestra. Pero eso tiene un marco mayor, como decía recién Liliana, que es el diseño curricular que está vigente desde 2011 hasta 2023, cuando cambió el gobierno. Entonces, todavía no se ha tocado, lo estamos cuidando mucho, pero aquel diseño de 2011, que se fue enriqueciendo, contiene buena parte de nuestra didáctica, de nuestros criterios didácticos, en nuestra perspectiva, ¿no? En cada uno de sus ítems. Ahora el cambio ha sido que el ministro anunció, esto es público y notorio, por eso lo podemos decir con certeza, que cada uno en el aula hará lo que quiera, lo que desea, lo que más conozca. Entonces se abrió la puerta a todas las perspectivas, y bueno, como les decía, hay algunas escuelas que trabajan con financiamiento de una fundación privada en otra perspectiva. Hay otro grupo de escuelas donde se está ensayando la aplicación de una prueba en lectura veloz. Digamos, las puertas siguen abiertas, existe la libertad,
y están teniendo lugar otras perspectivas que no compartimos. Pero bueno, estamos cuidando nuestro currículum previo, anterior, y aparte, no solo por el enmarque institucional, que era un currículum que aún no se modificó, pero está en proceso de revisión, y lo que creemos que es valioso es la formación de las profesionales que, como ustedes han visto recién, bueno, han estudiado mucho, han trabajado mucho, han llevado a cabo muchas experiencias y eso está sembrado. Por ahí pensamos que a cada rato hay que comenzar de nuevo con los docentes más jóvenes, con las escuelas de formación docente, y sí, habrá que volver a empezar muchas veces. Pero mientras tanto, bueno, hay mucho para ver, mucho para pensar, mucho para compartir. Y en la red nos alimentamos. Aqui no chat tem um comentário da Silvia. Ela diz assim, que eu vou ler em português, gente. Se percebe um trabalho em equipe em que os professores e a equipe diretiva, a equipe de gestão, possibilita conquistas importantes na alfabetização inicial das crianças, das meninas e meninos, os mais favorecidos. Felicito o exercício da autonomia docente e institucional para levar adiante o projeto mais além das decisões da política educativa, apostando o que tem a ver com o exercício profissional da docência. E aqui no Brasil a gente vive, né, uma situação muito semelhante, porque sempre tem, quando há câmbios de governo, há câmbios muito profundos na política de educação, e sempre sobra um rastro grande do governo anterior, né? Então, é sempre esse campo de disputa. E mais do que diferentes perspectivas, fica num campo de disputa de práticas, como se fossem práticas não ancoradas, né, em perspectivas distintas. E os professores vivem dilemas muito semelhantes. Hoje, mais cedo, num dos encontros que a gente teve, os professores falavam, né, por exemplo, há uma determinação para que muitas escolas encaminhem um teste de fluência leitora, em que se mede o tempo que a criança lê, e lê pseudopalavras, enfim. E a grande questão das professoras, angústia, era como que a gente que não acredita nisso, né, vai submeter as crianças a uma avaliação dessa natureza, sabendo que a gente não desenvolve um trabalho para que elas se desempenhem bem nesse tipo de avaliação. ¿Deu para compreender? Bastante. Bueno, a nosotros, creo que no tan fuertemente en Córdoba, pero también ocurre en Córdoba, es más fuerte en otras provincias, se nos responsabiliza del fracaso de la situación de muchísimos chicos que no leen y no escriben, olvidando que hubo una pandemia entre medio y que no tenemos estudios serios que muestren cómo esa pandemia afectó sobre todo a los sectores sociales que menos condiciones tenían para poder comunicarse y llegar a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, se dicen muchas cosas sin fundamento, sin los debidos datos, y vamos dando respuestas en la medida de lo que podemos, pero sobre todo creemos que lo más valioso es sostener estos proyectos. Muy bien dijeron estas tres docentes cuando buscábamos experiencias,
existiera lectura veloz, acá tenemos, sí, y tenemos desde otra perspectiva, ¿no? Desde la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, claro, es otra concepción. Y acá en Córdoba se habla de lectura veloz, que todavía es más reduccionista. Yo escuchaba que en portugués, creo, ustedes hablan de lectura fluida. Bueno, fluida me parece, a lo mejor estoy equivocada, no es tan reduccionista como decir veloz. Esto que le cuentan los segundos, ¿sí? Para leer oraciones que no han visto nunca, que nunca antes las han leído, bueno, nos parece increíble. Pero bueno, esa concepción circula también. Sí. Noite inspiradora. Nós agradecemos mais uma vez pela generosidade da partilha, assim como agradecemos a todos e todas que estiveram presentes ao longo dessa conversa que nos inspirou sobremaneira, muitíssimo. Quero lembrar que o link para que vocês assinem a lista está no chat. Não se esqueçam de assinar a lista para receber os certificados, que serão enviados a todos que preencheram até o final do mês, ok? Muito obrigado a todos e a todas, e temos ainda mais 2 dias de atividades para participarmos e estarmos juntos. Boa noite e até breve. Parabéns, parabéns. Foi um momento riquíssimo, parabéns. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada, muchas gracias. Por darnos este espacio. Debo decir que en realidad tenemos un grupo, trabajamos en un equipo de referentes, que acá estoy viendo María Julia Uribe, o sea, hay profesionales muy formados por los cuales algunos nos turnamos para ser las referentes, y Isabel Violetti, que no la veo por acá, y Karina Peña, que también ha estado presente. Compartimos, digamos, la organización de los trabajos de nucleamiento en Córdoba en este momento. Muito bom, parabéns, muito bom. Parabéns. Muchas gracias, Giovanna, muchas gracias por tus amables palabras, y gracias a todo tu equipo. Juliani ha trabajado muchísimo, mucho con todo. Así que gracias a todos ustedes. Estamos y gracias juntas. a todos los que escuchas. Sim, estamos juntas. Sí. Tchau, tchau, até mais. Y feliz